Hola mis venenosos, aquí les traigo fanfic muy poco usual ya que hasta ahorita nadie se le ocurrió eso, creo, solo disfruten. Un Ultra Warrior en DC. En un lugar de la Tierra una mujer abrió los ojos y pestañeó rápidamente unas cuantas veces antes de acostumbrarse a la luz dorada que entraba a través de las persianas. La chica sacó el pie izquierdo de la cama y corrió las persianas, para sonreírle al sol. Este pareció devolverle el gesto. No había nada como despertar temprano en Metrópolis. Le llamaban la ciudad del mañana. La tecnología y la ciencia florecían, había áreas verdes por doquier, era la ciudad más segura de los Estados Unidos, y los deportistas competían por quien tenía el cuerpo más limpio de drogas. Un paraíso americano, decía su papá. Su mamá aseguraba que no había nubes cubriendo el sol, porque todas se las había robado la famosa Gotham. La chica sonrió al amanecer, y este le dio una fotografía al mismo tiempo imposible y recurrente. Solo ella podía verla, estando en su ubicación actual, y a la hora usual. Para eso ponía el despertador. Para contemplar el sol detrás de la gran esfera del Daily Planet, el periódico para el que su abuelo trabajaba. La esfera dorada, en la cima del edificio a 5 cuadras del suyo, hacía aparecer al sol más tridimensional de lo que era, convirtiéndolo en su propio halo llameante justo a las 6 de la mañana. Era perfecto para comenzar el día. Un día que sería muy especial. La chica se bañó, se vistió, tomó su desayuno, y subió al auto junto a su abuelo. Era el día de llevar a nuestras hijas e hijos al trabajo. Esta vez, había escogido a su abuelo, el famoso editor en jefe del Daily Planet. Quería mucho a su abuelo, y honestamente quería conocer sobre su trabajo, pero la principal razón de escogerlo era un poco más egoísta. Él. Aquel hombre. Nadie más que él. Solo necesitaba verlo una vez de cerca. Había leído todos los artículos escritos sobre él en el periódico. Había visto las noticias en televisión. Y, como todo el mundo, lo había visto en televisión, aquel día hace 4 años cuando los extraterrestres se convirtieron en una realidad. Cuando él apareció. Pero con eso no le bastaba. Ahora vivía en Metrópolis con su abuelo. Ahora podía verlo en persona. Se acercaba a su objetivo. Calle Broadway 2525, estado de New Jersey. El Daily Planet. Su abuelo maldijo a 8 peatones antes de estacionar el auto. Perry White se quejó con todo el mundo apenas entró a su oficina, pero, dadas las reacciones de sus trabajadores, era evidente que estaban más que acostumbrados. Después de todo, ¿quién en su sano juicio no querría trabajar allí, donde podían fotografiar y hacer noticias de aquel hombre? ¿Quién no querría estar cerca de la acción cuando sobrevolaba la ciudad? La respuesta era muchos. Muchísimas personas. Todavía había quienes desconfiaban de él, recordó la muchacha. Si bien su padre tenía una perspectiva más neutral, su madre no confiaba en el alienígeno volador, como le llamaba. En lo absoluto. El mismo día que apareció, el mundo se remeció, y la ciudad del mañana quedó reducida a escombros, perdiendo su luz. Todavía estaban reconstruyendo la ciudad, excepto LX Tower, que se reconstruyó fantásticamente en poco más de un mes. La Torre Hammersmith y el Grand Hotel aún no estaban enteramente funcionales. Shock's Toys y Carlinis no habían vuelto a abrir. En la escuela había un cráter donde antes estuvo la sala de música. Parecía natural que la gente no confiase en alguien así, tan poderoso. Pero lo que no podían entender era que él no había sido el causante de todo lo que ocurrió. La chica estaba segura de ello. Aunque él venía del mismo planeta que ellos, había salvado a millones de personas cuando detuvo a esas máquinas que habían puesto alrededor del mundo. ¿Cómo podía ser una mala persona? ¿Por qué la gente le temía tanto? Lo que más deseaba ella era poder verlo en persona. Aunque fuese solo una vez. Por la evolución. Gritó su abuelo, y ella fue la principal testigo de cómo el mundo, súbitamente, estalló. En la oficina, los teléfonos no dejaban de sonar. Perry White parecía multiplicarse, ladrando órdenes a medio mundo. Parecía alterado. Que les informaran de esto y de lo otro. Que fueran allí y allá. Que quería corresponsables para eso y aquello. Que le dijeran dónde estaba el jodido Kent. Todo el mundo se movía de un lado al otro como locos, realizando ese divertido movimiento de correr sin correr en lo que ella era una experta. Acelerar el paso, dar pisadas largas, tratar de no tirar el café. La muchacha no entendía nada, y su abuelo le ordenó quedarse en su oficina por ahora. Pero si acababa de llegar. Momento. Allí estaba ella. Perry White poco menos corrió y se lanzó sobre ella, con decenas de papeles en las manos, agitando los brazos y con el cuello rojo. Lois Lane, la famosa e intrépida ganadora del Pulitzer.
La reportera que había tenido una entrevista exclusiva con el primer extraterrestre que el mundo había conocido. A ella, la chica quería conocerla casi tanto como a él. Tenía unos ojos bellísimos, de un rarísimo tono violeta que jamás había visto. Del mismo color era su chaqueta, que sin duda no había planchado en un buen tiempo. Su cabello era negro azabache, atado en un moño sobre su cabeza, usando una lapicera azul. Usaba una lapicera para atarse el cabello. Ya le caía bien. ¿Qué vas a mandarme dónde? Oslo. Hawái. Managua. Tú elige. Ah, ¿sí? ¿Y vas a pagarme tú el viaje, Perry? Hay más de ellos, ¿lo veis? Ya han caído 3, la NASA reportó que vienen más, y el hombre de azul ya fue visto en su dirección. ¿Qué cosa, Lombard? Deja de mover los brazos como un bailarín hinchable, puedo oírte. Ya está allí. Le gritó desde el otro lado de la sala el tal Lombard, el hombre del bigote que su abuelo siempre mencionaba antes de la oración, durante la cena. Nunca en los mejores términos. ¿Dónde? En Oslo. Lois, te necesito en Oslo. No tienes que gritarme, Perry, estoy al lado tuyo. Pero, ¿en serio, Oslo? ¿Crees que me muevo tan rápido como él o? ¿Qué quieres que haga? Otra vez llegaron del espacio. Es la segunda noticia más importante del oye, cariño, ¿qué haces escuchando todo esto? Te dije que te quedaras en mi oficina, le dijo su abuelo, cuando la atrapó espiándolos desde detrás de una planta. No fue su mejor idea. Pero, abuelo, quiero saber. Señorita Lane, ¿va a ir a verlo? ¿Vendrá él aquí? Muy bien, suficiente. Te vas a mi oficina y no se diga más. ¿Y alguien podría decirme dónde demonios está Kent? Fue entonces cuando todos pudieron oírlo, pero solo ella pudo verlo, desde su lugar. Igual que con el sol detrás de la gran esfera dorada encima del edificio. Todos pudieron escuchar el sonido rápido y explosivo, así como el de las ventanas remeciéndose. Algunos reporteros saltaron de sus sillas, y tanto Lois como su abuelo se voltearon a todos lados para encontrar la fuente. Pero la muchacha lo había visto. Un relámpago, o un cometa rojo, bajar a toda velocidad lejos, cerca de la bahía. Las ventanas seguían temblando cuando ella salió como un rayo en dirección a las escaleras, pues sabía que en segundos, todos estarían atascados tratando de meterse en el ascensor. Bajó a toda prisa, y en menos de un minuto se hallaba ya en la calle. Solo algunos se habían percatado de la veloz figura que había recorrido el cielo, y miraban en dirección a la bahía en lugar de moverse. ¿Por qué habría volado hacia allá con tanta prisa? ¿Por qué no había vuelto? ¿Estaría herido tal vez? Necesitaba saber. Necesitaba verlo. Los cielos de Metrópolis seguían brillantes y despejados. Era su día de suerte, el sol mismo le había sonreído. No tardó ni 10 segundos en tomar el bus que iba a la playa, y al partir, pudo ver a Perry White salir del edificio con la camisa empapada, todavía con los papeles en la mano. Se sintió mal por él, pero tal vez ahora tendría la exclusiva. Podría ver y, con suerte, hablar con el hombre majestuoso que salvaba el mundo a diario, volando por sobre las cabezas de hombres y mujeres que habían hallado en él tanto esperanza como un miedo atroz. Para ella, solo era lo primero. En la bahía todo el mundo se había reunido. La gente tomaba fotos al mar, cada vez llegaban más reporteros aficionados con sus teléfonos en alto. Las personas se reunían en la baranda que los separaba del muelle. Desde el mar, una columna humeante, negra y larga, se erguía hasta el cielo azul, tornándolo de tintes grises. ¿Acaso se había estrellado, herido? No podía salir. Siquiera podía respirar bajo el agua, como aquel hombre pez del que todo el mundo hablaba últimamente. Pero se había equivocado. Se había equivocado rotundamente, y ahora iba a pagar por ello. Tan difícil había sido ponerle atención a su abuelo. No era él quien había caído al mar, sino alguien distinto. Algo distinto. Perry White había sido muy claro. Ya han caído 3, la NASA reportó que vienen más, dijo. Este era el cuarto. Lo que surgió del mar era una criatura que solo había visto probablemente en alguna película de ciencia ficción, de esas que su madre amaba. O en una caricatura, pero llevado a la realidad. Tenía una figura relativamente humanoide, pero con 4 brazos en lugar de 2. Y estaban en llamas, a pesar de salir del mar. No, lo correcto sería decir que era llamas. Tenía un torso largo, le hacía casi tan alto como 2 hombres, uno sobre otro. Poseía piernas, pero parecían extinguirse y encenderse continuamente. Eso significaba que, a ratos, carecía de piernas, pero podía salir del agua y avanzar sin inconvenientes.
Su cabeza era casi tan larga como su torso, la chica no podía distinguir rasgos humanos en ella. Solo había fuego. Era una criatura muy delgada y larga, completamente hecha de un fuego que no se apagaba con el mar. Y entre todas las ciudades en el mundo en la que pudo estrellarse, tuvo que ser en esa. Había gente sensata que salió corriendo de inmediato, en dirección contraria a la extraña figura. Había gente idiota que se quedó a tomar fotos, moviéndose para buscar los mejores ángulos mientras la criatura subía desde el agua a la tierra. Y luego había gente absolutamente estúpida que se había quedado paralizada, sin moverse, frente al monstruo de fuego. Por ahora, ese grupo solo la incluía a ella. Se le estaba humedeciendo el cabello. Era como en la oficina, pero mucho peor y más caótico. La gente corría de un lado a otro, marcando números en sus teléfonos, tomando fotos o insultando al cielo. Escuchó a alguien gritar: "No se mueva, vamos a disparar", y "niña, apártate", pero no les prestó gran atención. No porque no respetara la ley, sino porque no podía moverse. Pensó fugazmente en su abuelo. ¿En qué pensaría de ella? ¿En cuánto se tardaría en llegar allí? Como una tonta, se imaginó un título del próximo número del periódico. La niña insensata cree poder vencer a un monstruo de fuego. Quiso reírse, pero, en su lugar, se le humedecieron los ojos. ¿Era el calor o el llanto? La temperatura definitivamente había subido. ¿Qué criatura más larga era? ¡Qué alto! Era una columna llameante que se acercaba a ella. Se movía rápido, y eso era lo más intimidante. Ya estaba sobre ella, y alargó su mano, de unos 10 dedos, sobre su cabeza. Le estaba costando respirar, hacía muchísimo calor. De pronto, la chica pudo ver sus ojos entre las flamas. Eran dos, como los humanos. Negros y vacíos. Y ella cerró los suyos, deseando olvidarlos. Escuchó un ruido explosivo, como si alguien hubiera roto el sonido. La temperatura bajó abruptamente luego de un segundo ruido, más intenso y cercano que el anterior. Como si hubieran golpeado un neumático, o algo así. La muchacha abrió los ojos y pestañeó rápidamente unas cuantas veces antes de acostumbrarse a la capa roja y flameante que se hallaba frente a ella. Ella levantó la mirada, y un par de ojos azules se la devolvió, acompañándolo de la más maravillosa sonrisa. Superman. En otra parte, un chico llamado Riku Asakura estaba peleando en su forma Ultra Warrior con un enemigo, que era el que le declaró guerra a la Tierra de la Luz. Su nombre es Absolute Tartarus, un guerrero poderoso, pero él solo también tiene ligar con su súbito, que era Absolute Diablo, otro ser igual de poderoso. Sus ataques abrieron un portal, ya estaba en su forma Ultimate Endo final. El portal absorbe a Geed. Tartarus Geed será una amenaza, ya es hijo de uno Ultramas más poderoso, existiera Ultraman Belial. Diablo, concuerdo maestro, no nada se le dice Ultraman de los genes poderosos. Ambos ríen. Riku caí en un planeta desconocido. Caí inconsciente. Un ser parecido a un ser humano pasaba por ahí, lo ve que hace aquí humano. Al momento que lo tocó notó que no era humano del todo, sintió su energía, ya que su raza, aparte de crear truenos, eran sensibles a la energía, no importa la que sea. Por nada se llaman Weaponer Soarme 2 chico, es tu día, suerte, te llevaré a la enfermería ya que despiertes, me dices quién eres, ya no creo seas humano, espero saber qué raza eres. De regreso a la Tierra. Podemos ver a un hombre multimillonario llegando a una ciudad de Japón. Tokio para ser exactos. Señor Wayne, estamos a un minuto de aterrizar, le informó la piloto. Gracias, cielo, eres un encanto, contestó él, fingiendo que acababa de despertar. Se quitó los audífonos, se ajustó la corbata al cuello, y miró los rascacielos de una de las ciudades comerciales más importantes de todo Japón. Tokio. Se permitió una sonrisa. La única ventaja de discutir y entablar aburridos acuerdos con otros empresarios era que podía visitar otros lugares, y distraerse un poco del caos en su ciudad. Le acarició el hombro a su asistenta, le besó el lóbulo de la oreja, y le pidió que comprara en su nombre el hotel donde iba a reunirse con aquellos famosos empresarios nipones. ¿El hotel entero, señor? Sí, cariño. Lo siento, es como un reflejo. Lo mejor era jugar de local en los negocios. Cuando su asistenta se fue a la parte de atrás a cumplir con la orden, él le ofreció sus disculpas en silencio. Era una verdadera santa por aguantarlo. Y él era un imbécil que estaba obligado a poner una fachada de imbécil. Al bajar del jet, lo primero que hizo fue sacar su maletín de la bodega. Los demás podían encargarse del resto, pero ese maletín era parte de su brazo. Eran cerca de las 10 de la noche, así que debía dirigirse de inmediato a la cena con los empresarios.
No pensaba llegar a la hora, pero su elegante retraso habitual, si bien lo suficientemente notorio como para que ellos bajaran la guardia, no podía serlo tanto como para que se largaran. Cuando llegó al hotel, ya era el dueño del mismo. Sabía hablar perfectamente el japonés, así que no tardó en dejar sus exigencias con respecto al servicio de habitación por escrito, ni en conseguir los números telefónicos de dos mucamas, la recepcionista, y de una joven inquilina. No iba a llamarlas, desde luego, pero siempre podían convertirse en una perfecta excusa para cuando saliese, si se aseguraba de que todos lo viesen seducirlas. Y sí que se aseguraba. La cena y la reunión, sin embargo, fueron sumamente aburridas. Lo suficiente como para que se arrepintiese de quedarse allí. Se entretuvo con algo de ajedrez mental mientras recibía ofertas millonarias y vencía a sus oponentes en los negocios. ¿En serio es todo lo que tienen para ofrecer? Siendo así, ¿qué me dirían si? Señor Wayne, le interrumpió su asistenta, que había permanecido en la barra. Tenía el teléfono en la oreja. Oh. Sí, cariño, ¿qué ocurre? ¿Me extrañas ya? Preguntó en voz alta, haciendo que todos en el salón comedor se voltearan a mirar al desagradable norteamericano. Sus tres oponentes, los empresarios japoneses, comenzaron a cuchichear entre sí, buscando una solución para el negocio en el que definitivamente estaban perdiendo. Al mismo tiempo, escuchó una voz familiar en el oído, comunicándole exactamente el mismo mensaje que su secretaria, pero con un tono de voz más calmado, y un acento muchísimo más británico. Amo Bruce, tiene que salir. Señor Wayne, tenemos que irnos. ¿Por qué lo dices, cariño? En ese momento se percató del murmullo afuera. La gente estaba alborotada, y corrían en la misma dirección. La gente del hotel se puso de pie cuando sus teléfonos comenzaron a sonar. ¿Sucede algo? Amo Bruce, acabo de recibir noticias de que algo cayó allí afuera. Señor Wayne, me informan que algo cayó allí afuera, desde el cielo. Su joven asistenta realizó un gesto con las manos, y los encargados encendieron el gran televisor del salón comedor que le pertenecía. Allí, los noticieros informaban de un objeto rocoso que se había estrellado contra un rascacielos. Las cámaras grababan desde lejos, en helicópteros, la columna de humo que salía de una de las caras del edificio, y la gente alrededor, que corría y gritaba. Podía verse algo de movimiento entre el humo, pero, o no se atrevían, o, y esto era muchísimo más probable, les habían ordenado que no grabaran más de cerca. Así lo pudo confirmar la voz en su oído, implícitamente. Era un meteorito, amo Bruce. Un meteorito habitado. Se puso de pie y tomó el maletín fuertemente con la mano izquierda. Sentía que se le estaban subiendo los colores al rostro. ¿Justo hoy? Pensó. ¿Justo aquí? Bueno, señores, parece que los está atacando Godzilla o algo así. ¿O cómo es que le dicen? ¿Gojira? Les preguntó, pero los empresarios ya se habían puesto de pie y habían sacado sus teléfonos, mientras le hacían gestos suplicantes para que le esperasen. Debemos irnos, señor Wayne, le dijo su asistenta, mientras le tomaba del brazo derecho. El jet está listo para despegar. Claro, cariño, solo déjame un momento y oh, por Dios. Exclamó a viva voz, en su más atropellado, pero entendible japonés. Indicó con su dedo índice al televisor. Debe ser un extraterrestre. Otro más, como hace 4 años. Corran. La reacción no se hizo esperar. En pocos segundos, la gente se estaba agolpando en la salida, donde estratégicamente Bruce se había ubicado. Él corrió mezclado entre ellos, a la vez que su asistenta gritaba su nombre y la perdía entre la multitud. Lo sentía por ella. Era una verdadera santa. Amo Bruce, lo veo moverse en esa dirección. ¿Qué está haciendo? Lo que tengo que hacer y nada más. No lo están mostrando en las cámaras, amo Bruce, pero yo aquí lo veo con toda claridad. Es un ser vivo, salido de un meteorito. Se le vio lanzar unas piedras como balas a la gente de abajo, y ahora está al interior del edificio. Es uno de ellos, amo Bruce. Lo sé, Alfred. Por eso mismo es que debo ir. No me detengas. Corrió junto a la multitud, maldiciendo los inútiles y poco deportivos zapatos que le habían obligado a lucir. Esperó el momento en que naturalmente se mezclarían con los que corrían en la otra dirección, huyendo del caos. El rascacielos estaba a 12 cuadras, según el mapa de su teléfono. Tuvo que correr 5 hasta que encontró la turba opuesta. No está preparado para ello. No son kryptonianos, insistió Alfred. Bruce sabía lo mucho que se preocupaba por él. Lo hacía incluso desde antes que lo encontrara bajo la lluvia, usando la gabardina de su padre, junto a un auto de policía. Pero esto superaba todo lo que dijera.
El riesgo era absoluto, cualquier probabilidad de daño, sin importar cuán baja fuese, debía tomarse como una certeza. Son todos iguales, Alfred. Bruce se mezcló entre la gente y se metió al primer callejón que halló. Vio algunos helicópteros policiales pasar por sobre su cabeza. Se escabulló en la puerta trasera de un bar después de distraer al guardia con un sencillo truco de sombras. Entró al bar, subió algunos escalones, llegó al piso superior, saltó a un edificio contiguo, y subió algunas escaleras más. Llegó a la última escalera, donde una pareja se toqueteaba bajo las ropas, y les asustó con su mejor imitación de malhechor. Finalmente, al llegar a la azotea, abrió el maletín. Fue tan rápido que pensó haber roto su propio récord. El traje estaba hecho de fibras de carbono y piezas livianas de titanio. Era de un tono gris muy oscuro y tenía en el pecho el símbolo que había elegido para infundir temor en los criminales, un gran murciélago de grandes alas, negro como la noche, sobre un círculo dorado recubierto de Kevlar, donde los necios apuntarían sus armas. Los pantalones eran negros y ligeros, y tanto las botas como los guantes eran de un azul oscuro perfecto para el camuflaje. Les había añadido unas púas de acero ligero muy filoso recientemente, que había sumergido en kriptonita para acabar con el alienígeno. A la capucha le había incorporado un sistema de visión nocturna, un filtrador de gas y un radar. Lo que más tiempo le tomó fue colocarse el cinturón de herramientas y la capa azul. La primera incluía ingeniosos artilugios de última generación militar. La segunda le permitiría llegar al edificio mezclado con las sombras. Ese era su uniforme. Esa era la identidad que había escogido. Eso era ser Batman. Esquivó un piedrazo. Eso probablemente había sido una subestimación verbal. Más bien, le habían lanzado una roca del tamaño de un jabalí, y que tuvo que esquivar saltando a otro edificio, a las prisas. Volteó a mirar al rascacielos donde la criatura se hallaba, a 3 cuadras de distancia. Concentró toda su fuerza en sus piernas y volvió a saltar desde una muy incómoda posición para esquivar un segundo piedrazo. Rodó por la azotea del edificio, a la vez que se percataba de lo que tenía alrededor. Decenas de piedras grises, tan grandes como animales, surcaban el cielo, arrojadas por el extraterrestre en el rascacielos. Un doloroso golpe en la nuca le hizo perder la concentración. Todo le dio vueltas, y casi se desmaya. La capucha que llevaba aplicó algo de resistencia, pero no la suficiente. Bruce miró a su oponente, recuperó la concentración, y usó una voltereta para esquivar un segundo golpe. En el aire, notó que un helicóptero se acercaba, así que aplicó un viejo truco shinobi para fundirse con las sombras y pasar desapercibido hasta que el foco del vehículo pasase de largo, y poder concentrarse en lo que tenía enfrente. Evitó un tercer piedrazo, y pronto tuvo entonces a 3 enemigos a los que enfrentar. Cosas que nunca había visto. Amo Bruce, ¿se encuentra bien? Amo Bruce. Alfred, ¿cuántos meteoritos cayeron aquí? Aquí, en la Tierra. Se dice que hay ese. No. Aquí en Japón. En Yokohama. Solo uno, señor. ¿Puedo consultar por qué pregunta? Porque eso significa que aterrizó solo, pero está creando acompañantes. Las rocas que la criatura había lanzado, habían tomado forma. Eran del tamaño de un niño, con piernas, brazos, cuerpo delgado, y una gran y redonda cabeza rocosa y dura. Las criaturas carecían de rasgos faciales en la cabeza. Tras una rápida inspección, notó un monstruo similar, aunque mucho más alto, en el rascacielos, en medio del humo que había causado. El monstruo lanzaba a sus hijos con sus brazos de piedra. No parecía disminuir de tamaño, así que concluyó que estaba lanzando, de alguna manera, pedazos de sí mismo. Bruce presionó un botón oculto cerca de la oreja en su capucha, y la cámara en la frente se activó. Por ahora, solo podía durar 5 minutos encendida, pero sería tiempo más que suficiente para tener algo de información externa. Se puso de pie y saltó lejos de los 3 pequeños monstruos que lo estaban acompañando, similares a las decenas que estaban ahora caminando por las calles de Yokohama. ¿Puedes verlos, Alfred? Por todos los cielos. Asumo que eso es un sí. ¿Está creando clones de sí mismo? No. Las rocas están enteras desde el comienzo, no toman forma ni conciencia al caer. Tal vez los está creando, pero no hay cosa que pueda crearse de la nada. ¿Está bien, señor? La cámara se mueve demasiado. Recibí un fuerte golpe en la nuca, cortesía de esas cosas. Trataré de no moverme tanto, viejo quejumbroso. Los pequeños golems se acercaron torpemente. Eran monstruos de piedra, con rocas redondas y pesadas por manos, al final de sus extremidades superiores. Eran como muñecos humanoides, solo que golpeaban durísimo.
Esquivó a uno, y tuvo que volver a saltar para evitar al segundo, que le había saltado encima. Aprovechando el impulso, Bruce rodó sobre la azotea, dio un salto, y le pegó una patada a la tercera criatura, que estaba cerca del borde del edificio. Se le entumeció la pierna derecha al contacto, pero consiguió que el golem cayera edificio abajo. Rebuscó en su cinturón de herramientas y sacó media decena de microbombas, antes de arrepentirse. Si creaba una explosión llamaría la atención. Pero, entonces, ¿qué tal si había causado un accidente con el extraterrestre que había lanzado a la calle? Pensó. ¿Importaba más conservar el mito urbano del murciélago que las vidas de las personas? Amo Bruce, salga de ahí, por favor. Esto no es como lo de hace un año contra el extraterrestre. La kriptonita no funcionará contra estos. No está preparado. Hice un juramento, maldición. Exclamó, a la vez que intentó esquivar el golpe pesadísimo de un cuarto pequeño monstruo que no vio cruzar el cielo. Su pierna derecha no le respondió, así que se protegió cruzando delante suyo ambos brazos. El impacto le dolió como el infierno, y no puedo evitar un grito. Su leal Alfred también gritó. Amo Bruce. ¿Qué espera G de este universo?